está. Listo, pues estamos en este estudio, mi verdadera identidad. Eh, una semana más, gracias a Dios. Y pues continuamos como el elefante, paso a pasito. Vamos a ir avanzando en este estudio y hoy quisiera que pudiéramos empezar con la lectura, pero vamos a hacerlo en el libro de los Hechos. Recordemos que estamos hablando acerca de la iglesia de Éfeso, hemos estado hablando acerca de la historia eh, ahí en Éfeso, entonces creo que es importante que podamos repasar qué fue lo que sucedió y pues si alguna de ustedes nos puede ayudar a que podamos leer Hechos capítulo 19 del verso, vamos a hacerlo en dos participaciones, ¿no? Alguien que pueda leer del versículo 1 al 20 y otra persona que pueda leer del 21 hasta el final. ¿Qué les parece? Hechos 19 del 1 al 20 y del 21 en adelante, alguien más. Adelante. Y yo, sí, me gusta. Sí, adelante, Ale. Dice, como título, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entraron, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacios de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que el que predicaba Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y en el nombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído
venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya pasado, después que haya estado ahí, me seré necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Gracias, Ale. ¿Alguien nos quiere ayudar a seguir leyendo el resto del capítulo 19? Nos quedamos en el versículo 23. Ok, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Le sigo? ¿Le sigo, Dani? Sí, porfa. Ah, ok. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la ocurrencia estaba confusa, la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden, y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón en este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Muchas gracias. Bueno, pues ahí vemos un poco de lo mucho que sucedió ahí en Éfeso. Esta ciudad está
pues esta parte, ¿no? Tan importante del Imperio Romano en Asia. Recordemos que Asia es la actual Turquía. Y bueno, pues Éfeso es una de las ciudades más importantes en ese momento. Y Pablo está ahí, ¿no? Llega a la ciudad de Éfeso después de haber estado en Corinto, que es el capítulo anterior, ¿no? Y vemos cómo es que los efesios eh, tienen muy, muy clara su identidad, la pertenencia, ¿no? Y lo importante que era para ellos la adoración y el culto a la gran diosa Diana y no a la grandiosa Diana, que también puede ser la grandiosa, ¿no? Pero bueno, vemos que cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, ya habían algunos que habían creído, ¿no? Probablemente son discípulos de este Alejandro. ¿Sí es Alejandro? De Apolos. Siempre le cambia el nombre a Alejandro por Apolos. Por Apolos, ¿no? Porque dice que ellos ya habían creído, pero que nada más habían creído y habían sido bautizados con el bautizo del arrepentimiento de este Juan, de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, más o menos en la historia, ya desde que Jesús muere y resucita, aproximadamente dijimos entre el 30 al 33 del primer siglo. Ahora, en este momento en que Pablo llega a Éfeso, ya pasaron casi 26 26 a 30 años. Entonces, vemos cómo el Evangelio ha ido extendiéndose, ¿no? Cómo las palabras de Juan el Bautista, ¿no? La predicación de arrepentimiento ya había llegado muy lejos de Jerusalén, de Judea, y bueno, pues encuentra a algunos adeptos en la ciudad de Éfeso, y bueno, Pablo llega, ¿no? Pablo llega a terminar de completar la doctrina, a terminar de completar el evangelio. No solamente es de arrepentimiento, sino también es para salvación por medio de la fe en Jesucristo, quien murió y quien resucitó, ¿no? Aquí en este relato de Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 19, no nos especifica si esos que habían creído eran inicialmente solo judíos o si también ya había griegos, había gentiles, ¿no? Pero lo que sí vemos es que Pablo, en este patrón que él había tomado, ¿no? Primero visitaba a los judíos y pues los que se agregaban, bienvenidos, ¿no? Pero siempre había gentiles, ¿no? Que estaban dispuestos a escuchar, a creer y a seguir las palabras de Cristo, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Vemos que, pues, Pablo ora inicialmente por estas personas que ya habían creído, y en el versículo 6 dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, eran 12 nada más. Y continúa Pablo, ¿no? Continúa, dice que entraba en la sinagoga y que hablaba con denuedo por espacio de 3 meses. 3 meses trabajando ahí con los judíos y se separan, ¿no? O sea, se dividen los judíos que van a la sinagoga y entonces dicen, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a creer en eso. Y Pablo,
junto con los que ya creyeron, que ya no son esos 12 nada más, sino ya son más. Entonces ahora se van a la escuela de Tirano, ¿no? Y ahí sigue, ahí sigue. Y Pablo permanece aproximadamente 3 años en Éfeso, predicando, discipulando, levantando, estableciendo y levantando ese liderazgo. Pero recordemos que no es, cuando dice que es la iglesia de Éfeso, no quiere decir que había una sola congregación. O sea, había creyentes a lo ancho y largo de la ciudad. Entonces, simplemente es una generalización, ¿no? La iglesia de Éfeso, como decir la iglesia en la Ciudad de México, ¿no? O sea, hay diferentes congregaciones, hay diferentes, ¿no? Pero hicimos la iglesia en la Ciudad de México, la iglesia en Oaxaca, la iglesia en Hidalgo, la iglesia en el Estado de México, ¿no? O sea, eh, tal es el crecimiento y el impacto del Evangelio que en toda Asia, o sea, en toda Turquía, en todas las demás ciudades de la provincia de Asia, ya está lleno del Evangelio. Y nos narra Lucas este suceso que sucede, acontece mientras Pablo está en Éfeso. Primero el de los judíos exorcistas ambulantes, ¿no? Que andan ahí desenchanclando a la gente en el nombre de Jesús, al cual Pablo predica, pero estos exorcistas ambulantes, pues nada más lo estaban haciendo, pues como pericos, ¿no? Como pericos, nada más repitiendo, ¿no? Y entonces sucede que estos demonios se le avientan, ¿no? Y se le suben, se le trepan al exorcista este. Y bueno, pues de ahí salen un chorro de cosas raras, ¿no? ¿No? Que se te va a subir el demonio, entonces no tienes que tocar al que está endemoniado, porque se te puede pasar a ti y cosas de esas, ¿no? Que pues, no tienen nada que ver. Lo que estamos observando aquí es esto, ¿no? Que la obra del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, está trastornando la ciudad de Éfeso. A tal punto, ¿no? A tal punto nos dice que ya se estaba viniendo abajo el negocio de los ídolos, ¿no? De los souvenirs, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que se esté cayendo la economía porque ya no se están vendiendo los souvenirs, los templecillos hechos de plata del templo de la diosa Diana? O sea, es una revolución lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, ya la gente ya no compraba su estampita, ¿no? La gente ya no compraba su medallita, ¿no? Ya no se llevaba su cuadrito, ¿no? El otro día fuimos aquí a la catedral y y un cuadro de Lupita, no muy grande, ¿no? Como de unos 80 centímetros de alto en casi 2,000 pesos. Casi 2,000 pesos. Y digo, pues nada más es una copia y una copia de papel y un marco, ¿no? Y ya, o sea, es una lana, ¿no? Es una lana. Entonces imagínense que a Demetrio, pues está viendo que se les está cayendo las ventas, ¿no? Y se les caen las ventas porque pues ya la gente ya no está yendo al templo, a visitar, ¿no? A, a usar de los servicios sexuales de las sacerdotisas, ¿no? Ya no estaban llevando su dinero
al templo para dejarlo ahí. Recordemos que el templo servía como un banco para la gente. Y bueno, pues está sufriendo, ¿no? Está sufriendo la ciudad de Éfeso eh, porque el Evangelio está transformando la vida de las personas, la vida familiar y la vida social. Eso es lo que hace el Evangelio en las personas. Y bueno, pues le dicen a Pablo, no salgas, ¿no? No salgas, no salgas, porque ese alboroto, la gente te va a reconocer y te va a despellejar, ¿no? Y, y entonces, esta es una de las escenas que ojalá algún día alguien recree en el cine, ¿no? Pero si no, pues tienes una imaginación bien bonita, ¿no? Para imaginártelo. Por 2 horas la gente gritando, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, nuestra diosa, ¿no? Y grandes Diana, ¿no? Y pues yo con media hora ya me da sed, ¿no? Entonces, con permiso. Pero la gente, o sea, la gente en el tumulto, dicen, ¿no? Que ni siquiera sabían por qué estaban ahí, ¿no? Pero pues la cosa es estar ahí en el chisme, ¿no? La cosa es estar ahí en el chisme. Y, y veíamos, ¿no? Cómo es que esta identidad, ¿no? Los efesios, los habitantes de Éfeso, más adelante de la carta a los efesios, puedes ver cómo es que Pablo reprende algunos aspectos, ¿no? Reprende algunos comportamientos. Les dice, ya no mientas, ya no robes, no andes de fornicario, ¿no? O sea, dejen las mentiras, dejen las truanerías. O sea, los efesios eran todos unos personajazos, ¿no? Recordemos también, veíamos, ¿no? Cómo es que eh, se les permitía a los ladrones, se les permitía vivir cerca del templo como una protección, ¿no? Entonces, pues ya te echas a correr ahí, ¿no? A las 3 se quema la vas, ¿no? Entonces, pues te corres a la vas y ahí te quedas a vivir, ¿no? Entonces, eh, Éfeso era una ciudad que estaba trastornada, tanto que pierde el sentido la familia. Si tú si tú recuerdas en los capítulos más adelante, la carta a los Efesios, Pablo manda, ¿no? A ver, en las familias, a ver, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, ¿no? O sea, estaba tan desbaratada, tan desbaratado el tejido social, tan desbaratadas las familias en Éfeso, que lo que hace el Evangelio es llevarlos hacia buen puerto, ¿no? En esta identidad que tienen como hijos de Dios. Ujú. Entonces, vamos ahora con eso, ¿no? Con eso en contexto, ¿no? Entendiendo un poco más cómo era la identidad de los efesios antes de que llegara el Evangelio, ¿no? Vamos a retomar ahí la carta en el capítulo 1 y vamos a volver a leer desde el 9 hasta el 14 para entrar otra vez en el contexto de la carta, pero nos vamos a enfocar hoy en versículos 12 al 14. Ajá. Entonces, ¿quién nos ayuda a leer Efesios 1:9 al 14?
Yo. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propósito, su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la semana pasada hablamos abundantemente de este tema, ¿no? O sea, tan rico, tan padre, el que, el que Dios, su plan es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos, las que están en la tierra, para hacernos parte de su familia, para hacernos parte de Él. Y hablamos muchísimo de esto, muy padre, y dijimos entonces que ese plan tiene varios propósitos. Uno de ellos es el que los judíos creyeran, ¿no? Porque pues ellos fueron los primeros, ¿no? Y el otro es que los gentiles, los que no son judíos, los que no son hebreos, también creyéramos. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la salvación para los no judíos. Dice el versículo 12: el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos todo, ¿no? O sea, desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Tenemos hasta el libro de los Hechos, capítulo mm, más o menos por el 10, por el 10-11, ¿no? Que, o sea, después de casi 20 años de que Jesús resucita, la salvación solo era para los judíos. O sea, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Aunque Dios ya había hablado antes de la salvación para los gentiles, el mismo Jesús dijo, ¿no? Esta casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones, ¿no? Pero los gentiles, los judíos decían, bueno, pues todas las naciones, sí, porque hay judíos en todas las naciones, ¿no? O sea, los judíos se sentían exclusivos de la salvación, aunque Jesús ya les había dicho, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, cuando Pedro está con Simón el curtidor, lo mandan traer a Cesarea, el centurión. Pedro se resiste, ¿no? Porque dice, no, o sea, yo no voy a ir con gentiles.
y menos con un oficial romano, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que le dice, ¿no? No llames inmundo lo que yo he limpiado, ¿no? Entonces Pedro va a visitar al centurión y ahí ellos reciben el Espíritu Santo. Ellos ya habían creído, ¿no? Entonces, ya, o sea, ya se llenó, ya se completó esa parte, ¿no? De que los judíos creyeran. Ya Pablo ya había sido convertido en Hechos capítulo 9. Él es alcanzado y convertido, ¿no? Pero aún sigue solo entre judíos, ¿no? Y la salvación no solamente era para ellos, sino también para todos los que no somos descendientes en la sangre, ¿no? De los hebreos. Y me llama mucho la atención porque dice que esta salvación es para que se dé gloria y alabanza a Dios. Gloria y alabanza a Dios. En la carta a los Romanos, capítulos 7, 8 y 9, explican muy claramente esto, ¿no? Explican muy claramente, Pablo lo explica. Lo puedes volver a escuchar, lo mandamos apenas hace unos días atrás y lo puedes volver a leer en tu Biblia. Eh, Dios preparó la salvación primero para los descendientes de Abraham, pero no exclusivo para ellos. Y es glorioso y es digno de ser alabado Dios porque nadie merece la salvación, porque nadie merece el perdón de los pecados, porque nadie merece haber sido reconciliado después de ser un enemigo de Dios. Nadie lo merece. Ni aun los judíos teniendo la ley, ni aun los judíos teniendo las promesas, ellos no eran más merecedores de la salvación. Por eso es importante que la salvación trae como fruto la gloria y la alabanza a Dios. Ajá, no es por nuestra chula cara de mexicanos, ¿no? No es porque nosotros sí somos bien patriotas, no, sino es por pura misericordia, por pura gracia, por pura gracia, ¿no? Y entonces dice Pablo a los Efesios, versículo 13, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Y está bien padre, ¿no? Por eso fue que hoy comenzamos leyendo Hechos 19, ¿no? Porque, porque la salvación para los efesios viene de oír el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que Dios los salva. Qué, qué impresionante, porque veíamos que la tradición de los efesios no era de 10 años, de 50 años, de 100 años de adoración a Diana. Llevaban 500 años, más o menos, 500 años adorando a Diana y a la imagen de Júpiter que tenían ahí en el templo. Y veíamos, ¿no? Que la religión, ¿no? Que la idolatría, conforme va avanzando el tiempo, pues ya no da el ancho, ya no da el ancho, ¿no? Y entonces tienes que hacer cosas más extravagantes, tienes que hacer cosas más llamativas para seguir teniendo rating, ¿no? Para seguir jalando a la gente, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, pues yo no sé, ¿verdad? Yo nada más leo, ¿no? Hay quienes dicen que
los templos de los dioses en la antigüedad lo que hacían era utilizar la ingeniería, ¿no? Y entonces, utilizaban la fuerza del vapor, ¿no? Y entonces hacían de los templos un espectáculo, ¿no? O sea, hacían un show, como si fueras a Disneylandia, ¿no? Entonces había peregrinajes, o sea, la gente iba a ver el show que se montaba adentro de los templos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesitas para eso? Pues necesitas comida, hospedaje, ¿no? O sea, necesitas tu recuerdito, llevarte tu recuerdito del templo, ¿no? Entonces, la religión tiene que ser cada vez más atractiva, ¿no? Lo tengo que hacer más atractivo para que se pueda mantener el negocio, ¿no? Eh, Sin embargo, o sea, socialmente, los efesios ya estaban bien decadentes, ¿no? Pero, pues, era parte de su identidad, era parte de su identidad, naces como un hijo de Diana, eres un hijo de Diana, ¿no? Aquí en México hay muchos hijos de Lupita, ¿no? ¿No? Y naces, o sea, naces más que católico, naces guadalupano, ¿no? Porque es un pueblo guadalupano, ¿no? Bueno, y entonces dice que ellos, los efesios, creyeron en Cristo y Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. En el versículo 13 dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Mm, ok, muy bien. Entonces, vamos a ver en dónde está eso, ¿no? ¿Dónde Dios lo prometió? ¿Dónde está eso? Vamos, acompáñenos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Bienvenidos a todos los que ya llegaron. Helen, Lupita, Bere, Marta, Oliver, Vania, Katy, Germán, M y Motorola Moto G06. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 11 y 13, por favor. Es el prólogo. Ya muchos, bueno, algunos se lo deben de saber, que ese es de navegantes. Juan 1, 11 al 13, por favor. No sean tímidos. Ya nos conocemos de hace un rato. Ánimo. Abran su micro, tenemos varias citas, no se preocupen, pueden participar A todos. ver, sí, y si quieres yo, Dani, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, gracias. Entonces ahí Juan, fíjense, curiosamente, ¿no? O sea, Juan escribe este evangelio hacia el final del siglo, ¿no? Para defender, ¿no? Para defender la fe. Y nos da este prólogo, ¿no? Y nos dice que Jesús a lo suyo vino, o sea, vino a lo suyo, a hacer su chamba, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los gentiles,
¿no? A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y curiosamente Juan estuvo pastoreando en Éfeso, ¿no? O sea, curiosamente, ¿no? Cuando escribe el Evangelio, y entonces les confirma y les ratifica que su identidad fue dada por Dios, por la fe. Ajá. Seguimos, Juan 7, versículos 37 al 39. Nada más dale una vuelta ahí a las hojas adelante. Juan 7, 37 al 39. Yo. El último día de fiesta, que era el más importante, Jesús se puso de pie y dijo con fuerte voz: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Lo que quería decir con esto es que los que le creyeran en, los que creyeran en él recibirán el Espíritu, y el Espíritu Santo todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Muy bien. Entonces Jesús está entre su pueblo y les dice, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan hace la nota aclaratoria. Jesús se refería al Espíritu Santo que habría de venir en ellos, a vivir en ellos, en quienes creyeran. Nada más que nos aclara, no en los discípulos en ese momento, porque Jesús no había aún resucitado ni había sido glorificado. Entonces, los Efesios lo leímos ahí en el versículo, ahí, a ver, Hechos 19, el 6, Hechos 19, 6, nos dice que pasó algo con los Efesios. ¿Qué pasó? Hechos 19, 6. El Espíritu vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. Exacto, ¿no? O sea, vemos que efectivamente, ¿no? O sea, Pablo les está recordando a los efesios lo que ya había sucedido en sus vidas. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó. ¿Cómo? Como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Si tú nos has acompañado, ¿no? Los lunes, ya fuimos por todo el Evangelio de Juan y nos aventamos varios meses en Juan 13, 14, 15, 16, 17. Y entre Juan 14 y Juan 16, Jesús está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces yo te invito a que repases estos capítulos desde el 13 hasta el 17 en Juan, para que veas qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. De hecho, tuvimos una serie especial de eso, ¿no? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Ahí están en YouTube. Y bueno, ellos experimentaron, los efesios experimentaron el poder del Espíritu Santo, que más adelante Pablo les dice a los efesios,
es la presencia del Espíritu, el adelanto, las arras. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida la garantía, no solamente de que has sido perdonado y eres parte de la familia de Dios, sino de la vida eterna. Y eso no solamente fue para los efesios, sino es para ti y para mí, que hemos creído, hemos recibido al Espíritu Santo. Es es esa la seguridad que Dios Padre quiere que tengamos conforme a su promesa que Él cumple. Dice el versículo 14, Efesios 1:14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Cuál es la herencia? Pregunta, ¿cuál es la herencia que Dios prometió y que ya está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál te imaginas que sea esa herencia? Y dices, órale, pues La sí, salvación. si vamos a hablar de herencia, pues de a cómo, ¿no? ¿Cuántos terrenos o cómo, ¿no? A ver, Meli. La salvación. Ajá. Ujú. ¿Sí? Pues ¿Qué ser más? justificados en él, ¿no? Adoptados como hijos. ¿Alguien más? Sí, la vida eterna, ¿no? Con él. Exacto, es la vida eterna. Es la vida eterna. La promesa es la salvación. La herencia es la vida eterna, ¿no? O sea, la promesa es la presencia del Espíritu Santo. Ahí está. Yo les voy a, ¿tú crees? Yo te voy a dar el Espíritu Santo. Y esa va a ser la garantía de que te voy a dar una herencia. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces es como, Dios hace un buen de cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque quiere asegurarnos que somos sus hijos. Él quiere que tú estés seguro de tu identidad. Fíjate, ¿no? O sea, porque para los efesios su identidad estaba en Diana. Para los efesios su identidad estaba en el comercio, en la ganancia. Y luego, o sea, eso en la eternidad, ¿qué pesa? No, pues está padre, ¿no? Porque puedes tener tu casa bien hecha, de andarle vendiendo mercancía a los turistas religiosos, y luego tu familia está destruida, ¿no? O sea, hay mentirosos, hay rateros, hay extorsionadores, este, tu familia se deshizo, ¿no? Porque hay fornicación, porque hay adulterio, o sea. Ya los efesios estaban tronados, pero eso sí, muy religiosos. Cualquier parecido con los mexicanos es mera coincidencia, ¿no? Entonces, eh, qué chido, ¿no? Qué chido, porque, o sea, ellos tenían como nosotros esta herencia segura y esta promesa. Eh, Continúa diciendo ahí en el versículo 14, ¿no?
Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Así como la salvación de los judíos es para la gloria y alabanza de Dios, también nuestra salvación. Porque nosotros tampoco nos merecíamos ser perdonados, nosotros tampoco nos merecíamos haber sido reconciliados, y Él es el que nos salva, Él es el que nos reconcilia, Él es el que toma la iniciativa y pone todos los recursos que se necesitan para que seamos no solamente salvos, sino identificados como sus hijos, como parte de su familia. Listo, termino. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, adelante, abran sus micrófonos. ¿Dudas, preguntas, reclamos, exaltaciones, alabanzas a Dios? Adelante. A mí me hace pensar mucho en esto último, ¿no? Digo, mm, él me eligió, él me selló con su espíritu. Ya tengo la herencia, que es la vida eterna, ya la estoy viviendo. Y lo último que es, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza con nuestra vida, ¿no? Si yo me volteo a ver, digo, pienso, ¿no? No, definitivamente yo no puedo darle la gloria a Dios en muchas situaciones, ¿no? Porque justo eso, ¿no? Estoy mirándome a mí, ¿no? Estoy mirando mis capacidades, pues mis pocas capacidades, ¿no? Decadentes. Y jamás podría hacerlo. Pero teniendo el espíritu que es el ayudador, mirando a Cristo, eh, las veces que puedo decir que se ha glorificado Dios en mi vida, pues definitivamente es porque también lo hizo Él, ¿no? O sea, también lo hizo su espíritu. No hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Hablaba yo con una hermana, y me decía esto, ¿no? Dice, es que tú tienes que poner tu 1% y Dios pone su 99%. Dije, no, pues ya valí. No, ya fié, ¿no? Y me ponía el ejemplo de cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿no? Que con 2 panes, no sé cuántos panes y cuántos peces, dice, para ellas eso significa que el ser humano está trayéndole algo a Jesús y Él lo va a multiplicar, ¿no? Pero que siempre necesita que tú des, ¿no? Algo, pongas algo de lo que tú tienes. Y yo me ponía a pensar eso, ¿no? Y yo decía, pues es que yo no tengo nada, o sea, yo no tengo nada que le pueda dar, ¿no? En todo caso, ni siquiera mi voluntad, ¿no? Todo eso lo estaba pensando con lo que me estaba diciendo, pero yo misma me contestaba, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo voy a poner
pues que sí quiero, ¿no? Que sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera eso lo puedo estar poniendo yo, porque mi carne no desea hacer la voluntad de Dios. Eso definitivamente, si tengo ese anhelo de hacer la voluntad de Dios o de glorificar a Dios, pues es algo que también lo está haciendo el Espíritu. Entonces, o sea, no hay manera, no hay manera de que, pues de que yo pueda glorificar a Dios, ¿no? Pero puedo hacerlo, ¿no? Siendo em, pues ese vaso vacío, ¿no? Simplemente con esa disposición que el mismo Espíritu pone en mí para hacer la voluntad de Dios, ¿no? A mí eso es lo que me hacía pensar, ¿no? O sea, yo ya estoy rayada con lo que Dios me dio, ¿no? Y que me sigue dando, y que pues es que dice su palabra, es que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, pues no, o sea, no me cuadraba eso del 1%. Yo dije, qué bueno que no es así, ¿no? Porque si no, ya valí de plano, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo les puedo compartir. A mí me maravilla la expresión de que Dios sella mi alma, ¿no? Si tú vas y compras una botellita de agua y el sello viene violado, no hay garantía, ¿no? Y creo que es algo que a mí me ha llevado como a tener como gozo y conciencia de lo que Dios ha hecho por mí y no quedarme solo con eso, sino que me ha permitido no volver a dejar que se viole, ¿no? O sea, con mi propia carnalidad, ¿no? Permitir como que ya no es la línea punteada, ya está abierto de un lado. O sea, el permitirme a mí reconocer mi carne y los deseos de mi carne, frecuentemente me va a llevar a tener un caminar con el espíritu y en mis fuerzas, y me voy a frustrar, y me voy a condenar, y me voy a querer alejar, y me voy a... Y lo digo porque ya, como, o sea, como que he pasado por esos enfriamientos en mi caminar con Dios, ¿no? Eh, es como algo en donde de repente flaqueamos con frecuencia, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? En no considerar el sello de Dios como una garantía de no voy a permitir que esta idea permee mi mente. O que bajita la mano empiece como yo a empezar con una superchería, ¿no? O sí, definitivamente de repente, pues ir con tu familia y es como que, ay, sí, mi muégano, ¿no? Y tu muégano, o sea, es camino de muerte, o sea, Dios es muy claro cuando nos dice en el Salmo, ¿no? O sea, no andes, no te sientes, no camines y no te sientes, ¿no? O sea, tienes que aprender a reconocer que ahí va a estar la prueba, que ahí va a estar la tentación, pero que no estás solo, ¿no? Y que no solamente no estás solo, o sea, estás sellado. No debe de entrar lo que el mundo pretende venderte como algo bueno, ¿no? Entonces, para mí esta parte del sello es de aliento, ¿no? Es de apreciar ese sello que Dios ha puesto a mi alma con su espíritu para que no me convenza el mundo de vivir conforme a Él y de empezar como a moldearme al mundo, ¿no? Sino más bien de buscarle a Él, de estar como con este ánimo, ¿no? Con el querer como el hacer, ¿no? De habitar con Él, porque si bien Dios ha hecho todo, definitivamente es como, bueno,
tu respuesta en el Espíritu Santo debe de verse, o sea, debe de ser evidente, ¿no? Como lo que leíamos en la ciudad, ¿no? O sea, había evidencia de que habían dejado esos malos hábitos, más en mi carne, más en lo que Dios ha transformado y que Él solito, el que Él ha quitado, entonces es como de, ay, pero espérame, todavía sirve, o sea, no recojamos lo que Dios ya lavó, lo que Dios ya quitó, ¿no? De repente como que sí es muy fácil pensar que sí, Dios lo va a hacer, y sí, Dios lo va a hacer, porque su promesa es esa, ¿no? Que Él seremos perfectos hasta que estemos con Él. Pero a mí me alienta demasiado esta parte del sello, a considerar todo lo bueno que viene de Él, todo lo bueno que Él ha conservado en mi mente, todo lo bueno que Él me permite para Él, obviamente, pero también para mis hermanos, ¿no? O sea, la evidencia de lo que Él quiere que se vea y que me permita reflejarle en todo momento, ¿no? Entonces, pues como que se une con lo que le decíamos la semana pasada, ¿no? Para mí, en vivir para la alabanza de su gloria es algo que me ha animado a no soltarme. Eso. Adelante, ¿alguien más? Hola, buenas noches a todos. Pues sí, es una buena, eh, ¿cómo lo puedo expresar? No tengo palabras, simplemente cada día que yo salgo de su casa y voy hablando con Dios y le voy, pues sí, voy platicando de todo lo bueno que ha sido, de todo lo maravilloso pues que es y recordando mi mala manera de vivir cuando él me rescató y yo veo que ahora, eh, eh, pues sí vas viendo, ¿no? Día a día el, el de dónde te traje, el ahora que lo que yo he hecho contigo, lo que sigo haciendo, el que me dio esa herencia que pues que ya es mía y que no la voy a perder si yo no quiero, ¿verdad? Porque, como lo decía la hermana, eh, la carne a veces te lleva a pensar o te lleva a hacer cosas que no le agradan, pero en el momento que tú recuerdas aquel momento en que Él te sacó y te lavó y te dio esa adopción y te dio un nombre, dices, no, no puedo hacerlo, no puedo, y tú seguir, ¿no? O sea, sigo adelante, y es algo que le alabo porque pues lo alabo cada vez que salgo, voy tarareando, diciendo, santo, santo, santo Señor eres, no hay cosa maravillosa más que tú, y es algo hermoso el seguirle conociendo, el seguir teniendo esa comunión con Él, el que, el que ahora me doy cuenta de, de esa identidad que tengo con Él y que a pesar de las situaciones que hay a mi alrededor, en cada vivir de las situaciones del mundo, lo que te ofrece el mundo, dices tú, no, o sea, no vuelvo atrás, pero también esa responsabilidad de decir, quiero compartir lo que, pues lo que tú me has dado, Señor, ¿no? Porque tú ves a tu alrededor, ves a las gentes como por cualquier cosa se molestan, se enojan y tú dices, ay, Señor, a, a veces yo lo hacía cuando no,
no te conocí y cualquier cosa me molestaba, ¿no? Entonces dices tú, no, no quiero estar del otro lado, pero también es una responsabilidad que tengo con Dios en que, en que le conozcan, en que, en que también dice, ¿no? Dar de lo que ya Él te ha dado. Entonces sí, sí es algo muy bonito. Quiero agradecerles, hermanos, si estuvieron orando por mi hijo. Eh, Él hoy lo vi, él está recuperándose, eh, mm, arrepentido de toda la situación en la que él tomó sus decisiones, pero sé que ahora también tengo que compartir lo que, lo que Dios es en mí. Y pues nada más es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, por compartirlo. Gracias a Dios. Gracias porque Él es el que responde las oraciones y que Él sabe mejor, ¿no? El tiempo, la forma en cómo va a tratar con nuestros familiares y que pues puedan venir a la salvación, ¿no? Y de eso estamos hablando, ¿no? De la seguridad de la salvación, que tenemos la seguridad, porque decía Lupita, ¿no? Es que las hermanas esta le decían, ¿no? Es que tú tienes que poner el 1% y Dios va a poner el 99%. No, para la salvación no. En la vida cristiana, tal vez, ¿no? O sea, con que pongas el 1%, ¿no? Pero para la salvación no, no pones nada, ¿no? De hecho, lo hemos dicho aquí, ¿no? Lo único que pones es el muerto, ¿no? Y el muerto, pues es cero. Entonces, ¿qué pones? Pues nada, ¿no? Entonces, sí, para la salvación no se pone ni el 0.000001, ¿no? Pero ya como hijos, entonces ahora sí, necesitamos esforzarnos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Adelante. Bueno, pues solo eso, ¿no? O sea, recordar que fuimos salvos por gracia, ¿no? Conforme a la promesa, conforme al propósito de Dios que va sumando a su plan, al plan de reunir en Jesús todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿quién anda por ahí? A ver, Bere, ¿puedes orar por nosotros, por favor, para terminar? Sí, sí, Dani. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por este tiempo reunidos en tu palabra, Señor, aprendiendo y compartiendo pues lo que es estar contigo, Señor, lo que es pues bueno, leer tu palabra, conocerte más, Señor. Te pido esta noche por cada uno de mis hermanos que están en esta reunión, Señor, porque tengan una semana pues bendecida, Señor, que tú seas nuestro proveedor, que nos ayudes con todas las situaciones que podamos llegar a tener cada uno de nosotros, Señor, que siempre sabemos que tú eres el que nos sustenta, el que nos sostiene, Señor. Te damos gracias, Señor, por las vidas de todos ellos. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues pasen muy buena noche
Y bienvenidos. M, no supimos quién eres M. Y Opo, creo que Opo es Pepe. ¿Si eres tú, Pepe? Revélate. Bueno, pues pasen muy bonita noche, descansen y nos vemos pronto. Gracias, igualmente. Buenas noches a Nos todos. vemos. Bendiciones. Bonita noche. Bye. Bye, descansen.